Ustedes se han conectado a una serie maravillosa como es la titulada Jesús revela su plan de amor a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. A nombre de nuestro ingeniero de sistemas, Ronald Alberto Puentes, y este servidor, Miguel Ángel Puentes, teólogo, les damos la bienvenida a nuestro capítulo 26, Juicio al cuerno pequeño y al mundo. Y sin más preámbulos, vamos a pedir entonces la bendición de nuestro Padre Celestial. Acompáñenos en oración, por favor. Nuestro Padre, muchas gracias por todas las bendiciones recibidas de ti en este día y porque podemos separar estos minutos para estudiar tu santa palabra. Te rogamos, Espíritu de Dios, que tú seas el conductor de este tema en esta noche, que abra nuestro entendimiento, que vamos a asimilar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Daniel 7 ha sido un capítulo que hemos venido estudiando y consiste esencialmente en una visión, su interpretación y la reacción del profeta a la visión. Tiene un prólogo en el versículos 1 y 2, tiene un epílogo al final, versículo 28, y enmarcan al capítulo pues ese contenido, la visión que está entre los versículos 2 al 14, que ya hemos estudiado prácticamente la mayoría, representa 4 bestias, con el énfasis especialmente en la cuarta bestia, la cual tiene 10 cuernos, de los cuales surge otro cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño pues se torna en la oposición principal al Altísimo y a los santos del Altísimo en el resto del capítulo. Aunque las actividades del cuerno pequeño continúan aquí en la tierra, la atención de Daniel es dirigida especialmente a una escena celestial de juicio, que son los versículos 9 al 14 y son los que vamos a estudiar nosotros esta noche. Se condena al cuerno pequeño, se vindica a los santos y se otorga dominio, gloria y un reino a uno como hijo de hombre, según Daniel 7:13, que lo vamos a estudiar. Veamos entonces el pasaje sobre el juicio en Daniel 7:9 al 14. Este contiene, antes de que leamos el texto bíblico, me anticipo a decirles que contiene tres escenas. La primera, un juicio en el cielo en los versículos 9 y 10. La segunda, el fin de la cuarta bestia, es decir, el resultado del juicio en los versículos 11 y 12. Y en tercera escena, la recepción del reino por el Hijo del Hombre, Cristo, en los versículos 13 y 14. Entonces, con esto en mente, tengo que decir que al hablar de la teología bíblica en el mundo cristiano, evangélico especialmente, la Iglesia Adventista ha marcado un hit extraordinario en lo que tiene que ver con el concepto del juicio. Veamos, hemos llegado a la conclusión, los teólogos adventistas, que hay un juicio en una etapa de investigación, lo llamamos el juicio investigador. Hay una segunda etapa que es la etapa del juicio sentencial, o sea, cuando se dicta la sentencia, que es en la venida de Jesús. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes no? Hay una tercera etapa durante el milenio que se llama el juicio comprobativo, en donde los santos tendrán acceso a ver los archivos y saber por qué mi tío no está aquí, por qué mi mamita que era tan fiel no estaba acá, etcétera, para que Dios pueda ser reivindicado en su justicia, que es perfecta. Finalmente, hay una cuarta etapa, y es justamente la etapa del juicio ejecutivo. Esto no lo tiene ninguna denominación.
Ellos creen que hay un juicio final cuando venga Cristo, que se contradice con lo que ellos enseñan de que cuando cuando uno muere, se va a la presencia del Señor. Entonces ya cuando Él venga, ¿qué juicio? Se contradicen. Entonces, no olvidemos, juicio investigador, juicio sentencial en la venida de Jesús, juicio comprobativo en el milenario y juicio ejecutivo al fin del milenio. Desaparece el pecado, los pecadores, Satanás y los ángeles malignos con fuego y azufre. Bueno, eso pues a grandes rasgos. Ninguna otra denominación ha llegado a establecer este principio del juicio. Existen diferentes conceptos del juicio y, por supuesto, no correctos a la luz de la revelación. Algunos de ustedes pensarán en este momento, ¿acaso no estamos estudiando las profecías de Daniel? Claro que sí. Y exactamente el capítulo 7, en donde estudiamos ampliamente sobre el cuerno pequeño, el papado. No obstante, encontramos que unido al estudio de este poder, el capítulo 7 nos conduce al juicio. Sí, veamos, vamos a leer el texto, Daniel 7, 9 al 14, y dice, estuve mirando, es Daniel el que dice, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este es el relato bíblico y lógicamente tenemos que explicar frase por frase. Sigue diciendo entonces el relato. Yo entonces, Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y ahí está el cuerno pequeño en la bestia. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, ya lo estudiamos eso. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, que lo estudiamos en el tema anterior. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, ay, 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 venía uno como hijo de hombre, Cristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Nótese que no es la venida de Jesús a la tierra, es delante del Padre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Quiere decir que está hablando del reino de Dios. Vamos entonces, como lo hemos hecho en los análisis anteriores, a interpretar versículo por versículo y frase por frase. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Veamos la frase, y se sentó un anciano de días. Este es el único versículo de toda la Biblia que describe a Dios el Padre en forma humana. No hay más. Lo representa como un juez humano de gran edad, quiere decir eterno, y sabio, con sus canitas, su forma de una persona adulta, sabio, sentado en su tribunal. La siguiente frase, el vestido blanco como la nieve, simboliza la absoluta pureza, esa pureza moral total, absoluta del juez divino, y a la vez nos recuerda los vestidos blancos de los 24 ancianos que rodean el trono de Dios en Apocalipsis 4:4, que algún día vamos a estudiar porque vamos a estudiar las profecías de Daniel también, y los que vestirán los santos algún día, según Apocalipsis 3:5, ropas blancas, símbolo de pureza y perfección.
La siguiente frase, y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¡Qué descripción! El cabello blanco simboliza sabiduría y eternidad, características que lo califican como juez en el mundo de la Biblia. Y la siguiente descripción del trono de Dios como una llama de fuego con ruedas ardientes representa la gloria que emana de nuestro Padre Celestial y que a Daniel le parece que es un carro de fuego con ruedas de fuego porque no sabe cómo describir entonces la gloria de Dios. Así que esta gloria emana del Padre Celestial. Siempre se presenta en los pasajes bíblicos al que está sentado en el trono, a Dios el Padre. Nunca olviden eso. Siempre es el Padre, a menos que haga alusión directa y diga que es Cristo mismo. Pero esto siempre es el Padre. Ahora bien, debo aclarar lo siguiente. Se debe tener cuidado al interpretar las representaciones de las visiones simbólicas. Dice Juan 1:16, 1:18, a Dios nadie le vio jamás, a Dios Padre. Daniel solo vio una representación de la deidad. No podemos nosotros saber hasta qué punto esa representación refleja la realidad. En visión, la deidad se presenta en varias formas y la forma que asume generalmente pues atañe al propósito didáctico de la visión. ¿Qué quiere enseñar la visión? A ver, veamos un ejemplo. En una visión del segundo advenimiento, Juan, el discípulo amado, y esto lo registra en Apocalipsis, vio a Jesús sentado sobre un caballo blanco, vestido con una ropa teñida en sangre y con una espada que salía de su boca. Eso está en Apocalipsis 19, 11 al 15. Obviamente, cuando nuestro Salvador vuelva, no esperamos verlo vestido así, armado de espada ni a caballo. Sin embargo, cada uno de estos elementos tiene un valor didáctico de enseñanza que ya lo veremos en un futuro. Tiene un valor simbólico, representativo, pero ir más allá del simbolismo y hacer especulaciones sobre la apariencia de aquel que habita en la luz inmarcesible, según 1 Timoteo 6:16, es entrar, mis hermanos, en un terreno de una teorización prohibida, así lo llama Testimonios, tomo 8, página 279. No podemos dudar de que Dios es un ser personal, pero Dios es espíritu. Sin embargo, es un ser personal, puesto que el hombre fue hecho a su imagen. Nosotros somos imagen de Dios, lógicamente ya decaída. Nadie especule, dice Testimonios tomo 8, página 279, nadie especule sobre su naturaleza, la de Dios. Sobre esto el silencio debe ser elocuente. Bien, continuemos con el texto bíblico. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A ver, expliquemos frase por frase acá. Pongamos, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Posiblemente sigue siendo parte de esa descripción de la gloria del trono del Padre. No hay duda de que así es. La siguiente frase dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Estos representan a los ángeles celestiales que ministran delante del Señor y cumplen siempre su voluntad. Los ángeles entonces desempeñan una parte importante en el juicio. Son simultáneamente ministros a nuestro servicio y testigos. Obviamente, así lo dice el conflicto de los siglos en la página 533. La siguiente frase, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. A Daniel se le muestra el juicio final en sus dos aspectos, y ya los mencionamos, el investigador
y ejecutivo. Vamos a aclarar esto. He encontrado en el Comentario Bíblico Adventista, su tomo cuarto, página 856, el siguiente comentario. Es un poquito largo, pero nos aclara bien esto de la visión del juicio. Y se dice: durante el juicio investigador se examinarán los registros de todos aquellos que en un tiempo u otro han profesado lealtad a Cristo. Juicio investigador. Está ahí, está apuntado en los libros. La investigación no se hace para informar a Dios ni a Cristo, sino para informar al universo en general, para que al aceptar a algunos y rechazar a otros, Dios sea vindicado. Satanás pretende que todos los hombres son legalmente sus súbditos. Acusa delante de Dios a aquellos por quienes Jesús intercede en el juicio. Pero Jesús alega el arrepentimiento y la fe de los acusados. Como resultado del juicio, se confecciona un registro de los que serán ciudadanos del futuro reino de Cristo. Seguimos leyendo. Ese registro incluye los nombres de hombres y mujeres de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 21:24 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro, o sea que hay varios, ¿no? Y otro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La siguiente anotación, que la he encontrado en el Conflicto de los Siglos, página 533 a 535, la he resumido, ¿no? Para decir, hablando de los libros, dice ahí el Conflicto de los Siglos. Número 1, el libro de la vida, en donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Dios. Y lógico, lo sirven hasta el final. Número 2, está el libro de memoria. Es un registro de las buenas obras de los santos, los consejos que le dieron a otros, las buenas palabras, los buenos actos, en amor para su prójimo. Y en tercer lugar está un registro de los pecados, así lo llama el Conflicto de los Siglos, un registro de los pecados de los hombres. También se lo llama el libro de la muerte. Entonces, por lo menos tenemos tres ahí: el libro de la vida, donde están anotados los que serán salvos; el libro de memoria, palabras y actos hermosos, bellos, con amor; y tercero, el registro de los pecados, o el libro de la muerte. Veamos entonces que al comentar una visión de la frase ejecutiva del juicio al final de los 1000 años, se hace la siguiente clasificación, que está en Primeros Escritos, página 52, hablando otra vez de los libros. Y entonces los clasifica en la siguiente manera. Número 1, el libro de la vida, vuelve y aparece. Pongámoslo en pantalla. Registra entonces las buenas obras de los santos y su arrepentimiento y su dedicación a Dios. Dice que también está el libro de la muerte. Anteriormente se llamaba el libro de los pecados. Este libro de la muerte, que consigna las malas obras de los impenitentes, ahí estará. Y se nos dice que habrá el tercer libro de los estatutos. Y note que el texto de Daniel ha dicho que se abrieron los libros y otro libro, que es el de la vida. O sea que, según la revelación, tenemos varios libros. Este tercer libro de los estatutos se cree que es la Biblia, según cuyas normas los hombres son juzgados. Y en la Biblia se encuentra obviamente la ley de Dios. Entonces, todos estos registros los tiene Dios para que el universo entero se convenza de que Dios es justo totalmente, que no quede la menor duda. Comentemos un poco más acerca del juicio investigador. El concepto de un juicio investigador
como lo enseña la Iglesia Adventista, que es la única que lo hace, tiene un claro fundamento bíblico. No es que nos lo inventamos porque sí, no. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, repetidamente encontramos juicios investigadores. Desde el comienzo mismo de la relación con Dios, de Dios con los pecadores, veamos por ejemplo en Génesis 3, surge un modelo de proceso judicial. Ahí está el problema de Adán y Eva. Pecaron, desaparece su traje de luz, se ven desnudos, se esconden de Dios. Entonces primero viene la investigación. ¿Dónde estás tú? Aquí, Señor, ¿por qué esconden? Tuvimos miedo, vergüenza. ¿Quién te enseñó a tener miedo, vergüenza? ¿Has comido del árbol? No te, es una investigación. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol? Está en Génesis 3, 9 al 11. Dios primero investiga. Después de investigar, Dios anuncia el veredicto en los versículos 14 al 19. Ahí dicta sentencia a la mujer, al hombre y a la serpiente. Y obvio, por razón de tiempo no lo voy a mencionar esa sentencia que Dios le dio. Encontramos, veamos, una situación similar en la manera en que Dios trata, por ejemplo, a Caín, el caso de Caín, que está en Génesis 4, 9 y 10. Mata a su hermano. Y Dios le dice, oiga, caballero, usted no tenía que cuidar a su hermano. ¿Dónde está su hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues hombre, la sangre de su hermano está clamando a mi justicia. Hace primero una averiguación, una investigación y después le da la sentencia. Otro caso, para mencionar solo unos poquitos, en su trato con Sodoma y Gomorra. Casi todo el pasaje de Génesis 18 y 19 describe las investigaciones y deliberaciones de Dios previas a su acto castigador contra Sodoma y Gomorra. Ejemplo, va y visita a Abraham. Entonces le dice que van a destruir a Sodoma y Gomorra y Abraham dice, Señor, pero ¿cómo? Si hay 50 justos, la vas a destruir. No, si hay 50, no. Si de pronto hay 40, no. Y si 30, tampoco. Y si 20, y va bajando. Esa es una investigación hasta que se concluye que ni 10 fieles había en Sodoma y Gomorra. Entonces, esta es una forma de investigar primero antes de que llegue la sentencia, el acto castigador de Dios. Entonces, vemos aquí una secuencia, anotémosla en pantalla. La secuencia siempre es la misma. Pecado, investigación y juicio. Así que el principio del juicio investigador no es ningún invento. Y hay un juicio investigador previo, antes del advenimiento de Jesús, que aparece en cierta parábola en el Nuevo Testamento, y esa es la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22, y es un ejemplo clave. Pongámoslo en pantalla. Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En los tiempos bíblicos todo el mundo tenía que ir con cierta túnica propia para ir a un matrimonio. Y entonces dice aquí que el rey, que había invitado a todos al matrimonio de su hijo, pasa revista, investiga primero y ve a uno que no tiene el traje. ¿Y usted por qué vino así? A lo mejor y me lo sacan. ¿Por qué vino así? Pregunta, investiga. Ah, sí, bueno, chao. Así que la investigación que el rey hace de los convidados pues representa un proceso de investigación que decidía cuáles de los invitados podían quedar y cuáles no. En este sentido, es un cuadro del juicio investigador previo al advenimiento que está ocurriendo ahora. Otros pasajes del Nuevo Testamento que presuponen un juicio previo al advenimiento son, por ejemplo, Juan 5, 28 al 29. Veámoslo. Dice, no os maravilléis de esto. Y estas son palabras de Jesús, ¿no? Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación. O sea, ya hubo una investigación antes de quienes hicieron lo bueno y una investigación de quienes hicieron lo malo. Entonces, Juan menciona una resurrección para vida y otra resurrección para condenación. Veamos lo que dice Apocalipsis 24 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. De juzgar. ¿Y quiénes son ellos? Los santos, los redimidos, van a tener ese derecho de ver los registros. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante el milenio en el cielo se va haciendo un juicio de comprobación. Ya no es investigación, sino de comprobación. Pero los otros muertos, los malos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, la de los santos que están en el cielo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esa primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que sean sacerdotes, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los impíos, cuando venga Jesús, resucitan, vuelven y mueren, y al final del milenario vuelven y resucitan para escuchar entonces la sentencia. La mayoría de los exégetas, los que interpretan la Biblia, concuerdan que en Apocalipsis 20 se enseña dos resurrecciones literales de los muertos, obviamente separadas por 1000 años. Resucitan todos, unos para vida eterna, otros para condenación, y después de 1000 años resucitan los que se van a condenar. En el sentido de que únicamente los bienaventurados y santos se levantan en la primera resurrección, pues debe haber ocurrido un juicio previo para determinar quién va a participar de ella cuando Jesús venga. Teólogos no adventistas también han reconocido esto. Por ejemplo, hay un luterano, Joseph A. Seiss, escribió un libro titulado El Apocalipsis. En su página 131, por ejemplo, él escribió lo siguiente: la resurrección y los cambios que ocurren en un abrir y cerrar de ojos para los vivos son en sí mismos los frutos y representaciones de un juicio precedente, o sea, antes. Son las consecuencias de adjudicaciones ya hechas, porque se investigó. En términos estrictos, los hombres no son levantados ni trasladados para ser traídos a juicio, no. Las resurrecciones y traslaciones son con producto de un juicio ya ocurrido sobre los muertos como muertos y los vivos como vivos. Eso ya se hizo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque ya se ha juzgado que están en Cristo. Y los santos vivos son arrebatados con ellos en las nubes, porque ya se ha juzgado que son santos y dignos de obtener ese mundo celestial. Eso dice un luterano. Es que no somos los únicos a empezar esto, que hay un juicio antes de la venida de Jesús. En Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 7, dice: y otro ángel siguió diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto ocurre antes de la venida de Jesús. En la hora de su juicio ha llegado. Increíble, ¿no? Precede, en ese mismo capítulo, precede a la cosecha de la tierra. Este es el versículo 7, pero a partir del versículo 14 al 20, que no lo voy a poner ahí por falta de tiempo, se nos dice que Jesús viene con una hoz, es otra figura de su venida, con una hoz a cosechar, o sea, a llevar a los santos.
Entonces, la hora de su juicio ha llegado y después viene Jesús a cosechar. Es una figura como si fuéramos trigo para el Señor. Así que la secuencia de eventos de este capítulo 14 de Apocalipsis, pues muestra claramente que el juicio del que se habla en el versículo 7, la hora de su juicio ha llegado, ocurre antes de la venida de Cristo en los versículos 14 al 20 de Apocalipsis 14. Así es que encontramos el concepto de un juicio investigador según se le presenta a Daniel capítulo 7, previo, antes de la segunda venida de Jesús. Y esto está a lo largo de las escrituras. Yo solamente le estoy dando un par de ejemplos. Para terminar el capítulo 7, analicemos los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Es un título que se le da a Jesús ya en su encarnación, que vino hasta el anciano de días. No dice que viene a la tierra, no es la segunda venida de Jesús, al anciano de días, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Notemos entonces, aquí hay varias frases. El Hijo del Hombre, pongámoslo en pantalla. Los comentadores han interpretado el Hijo de Hombre en Daniel como el Arcángel Miguel. Y el Arcángel Miguel es Cristo. Esta frase o este nombre así se utilizó más de 80 veces para identificarse como Cristo el humano, ¿ya? Y para identificarse como, vamos a poner tres cosas. Número uno, como el Hijo del Hombre terrenal que obra en el presente, según Marcos 2, 10 al 28. En segundo lugar, el Hijo del Hombre quien sufrirá, morirá y resucitará, según Mateo 17, 22 y 23. Y se utiliza esa expresión, el Hijo del Hombre, para mostrar que el Hijo del Hombre será quien regresará en gloria al final, escatológica, Mateo 24, 30. Entonces, son expresiones para decir que siempre conservará esa apariencia humana que parece hijo de hombre. Es una manera de nombrar a Cristo Jesús. Tal vez para los que somos nuevos, olvidé mencionar que Miguel, que es un nombre para Cristo, viene del hebreo Micael, que quiere decir en hebreo, ¿quién como Dios o quién semejante a Dios? Obvio, solo Cristo. Pongamos otra frase que apareció ahí, que el Hijo del Hombre recibe el reino, en los versículos 13 y 14, cuando llega delante del Padre. Muchos intérpretes de Daniel perciben la llegada del Hijo del Hombre en las nubes del cielo como si fuera una referencia a la segunda venida de Cristo. Ya hemos dicho que no. Sin embargo, la escena aquí descrita no se refiere en absoluto a la segunda venida, porque el anciano de días no está en la tierra, sino en el cielo. Entonces, Cristo viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio, la gloria y el reino que se le ha dado en la conclusión de su obra como mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo había de realizarse al final de los 2300 días que terminan en 1844 y que ya pronto vamos a estudiar. Así que por ahí no puedo ya hablar más porque lo vamos a estudiar bien. Bien, para terminar esta noche nuestro tema, vamos a hacerle una aplicación a lo que hemos dicho. ¿Ya? Está establecido, anotemos, para los hombres que mueran una sola vez y después es de esto el juicio, según Hebreos 9:27. Al igual que la muerte le toca a cada ser humano, a cada uno nos toca enfrentar un juicio final. Anotemos entonces lo que dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
Y dice Efesios 2:8, aunque somos salvos por la fe en Cristo, todavía, según Eclesiastés, anotémoslo, todavía somos juzgados por nuestras obras. Eclesiastés 12:14 y Mateo 12:36. Entonces, no obstante, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no tenemos nada que temer en el juicio, porque Jesús ha llevado nuestros pecados en la cruz, ha muerto en nuestro lugar. Veamos que Pablo dice que el Padre por nosotros lo hizo pecado a Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, según de Corintios 5:21. Y agreguémosle lo otro, y que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, según Romanos 8:1. Esta noche, al concluir nuestro tema, yo imagino que Jesús nos dice lo siguiente: debes saber que en el juicio soy tu juez, pero a la vez tu abogado. Mi amor por ti no tiene límites. Tienes todo a tu favor. Permite que mi Santo Espíritu tome el control de tu vida para prepararte para el juicio. Qué hermoso. Ah, que el Señor es completo. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por nuestro tema de esta noche. Padre, gracias por las profecías. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu justicia, por tu amor, por las oportunidades que nos das. Graba esto en nuestro corazón en el nombre supremo de Jesús. Amén y amén. Queremos anunciarles nuestro próximo capítulo, el 27, titulado Lucha a muerte. Un carnero versus un macho cabrío. Va a ser el capítulo 8 de Daniel.